Sí. Bueno, gracias profesora por la Gracias, me dices a la profe Yana. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Me parece que este es un momento extremadamente importante para todos. ¿Sí? Estábamos comentando el día que vimos la clase de muerte súbita, éramos poquitos, la importancia que tiene el electrocardiograma. Sea que ustedes vayan a ser dermatólogos, nefrólogos, a todos les va a tocar ser rural y todos en algún momento se van a tener que enfrentar con un paciente, una de las principales causas de mortalidad mundial. Tú estás atrasado, yo me estoy rascando. Es una herramienta indispensable para cualquier médico. Es una herramienta que, bueno, termina no siendo tan sencilla de comprender, porque muchas veces yo estuve en 3 posgrados nacionales. Claro, depende de cómo fue evolucionando la cosa, pero muchas veces entraban los residentes que ya eran internistas y muchas veces teníamos fallas y cosas que parecen ser sencillas. Entonces, por lo tanto, vamos a sentar unas bases hoy de un electrocardiograma normal. Si tienen alguna duda me preguntan. Más o menos estructuré la clase porque yo sé que ustedes todos vieron anatomía, yo tengo claro que la tiene fresca, pero necesito que para entender parte de los mecanismos del electrocardiograma tenemos que tener claro la ubicación anatómica de las estructuras del sistema de conducción, las cuales las vamos a discutir de manera rápida. En realidad la clase es prolongada, tenemos apenas 45 minutos, voy a tratar de resumir dentro de lo que pueda herramientas tan interesantes como el electrocardiograma. Esta lámina, bueno, todos la tenemos, vamos a ubicarnos anatómicamente. El corazón es un órgano formado por 4 cavidades, 2 cavidades superiores, que son las aurículas, basales, y 2 cavidades que están hacia el ápice, que son los ventrículos. Las cavidades auriculares se dividen de derecha a izquierda, las ventriculares de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El corazón está ubicado en el mediastino medio, ustedes lo ven acá. Bien claro, ¿sí? Fíjense cómo es un órgano tan importante que tiene una protección a nivel de T4 y T12 y a nivel del esternón, porque es un órgano importantísimo para la vida, evidentemente. Y ya entrando dentro de estas cámaras que les comenté, que son las aurículas, ¿sí? Quiero que tengamos esto claro para entender parte de lo que vamos a ver más adelante con relación a la despolarización auricular. Y es que la aurícula derecha es la cámara más a la derecha con relación a la frecuencia auricular. Y la aurícula izquierda se sitúa en la región posterior. Entonces no es que yo tengo la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la otra. Están de esta forma, miren. Aquí tenemos una resonancia magnética. Aquí tenemos la aurícula derecha. Y fíjense cómo tenemos en la región posterior, esto es la columna vertebral, que la ven acá, a la aurícula izquierda. Esto es importante porque lo vamos a explicar más adelante. También quiero que tengamos claro las 3 capas del corazón, creo que todos los conocemos ya: epicardio, miocardio, endocardio. ¿Ok? Esto lo vieron en la clase anterior, pero vamos a refrescarlo, vamos a tener claro que tenemos 2 tipos básicos de células, ¿sí? La célula miocárdica de trabajo y tenemos la célula especializada del sistema de conducción. ¿Okay? Miocardio es no célula. Pero sí quiero que tengamos esto claro. Estas células actúan como un sitio, o sea, como una estructura tridimensional que permite al músculo cardíaco comportarse como una única unidad contraria. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos el sistema de conducción. El primer elemento principal del sistema de conducción es esto que ustedes ven acá, que es un nodo sinoauricular, o el nodo sinusal. Este nodo, que ustedes lo ven por anatomía, me ubican ustedes, ¿qué es esto que está acá? ¿Se acuerdan? Vena cava superior. Entonces, en la desembocadura de la vena cava superior,
relacionado con la aurícula derecha, a nivel subepicárdico, tenemos esta estructura, que es el nodo sinusal. Ese nodo sinusal tiene una célula característica que se llama célula pacemaker, o sea que son las células marcapajas. Estas células son importantísimas dentro del sistema jerárquico que tiene el sistema de conducción eléctrica del corazón. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, tenemos el haz de His y luego se ramifica en el sistema impulsivo. Nada más para tenerlo claro acá, desde el punto de vista de la ubicación, tenemos el lado superior, el lado inferior, lo tengo claro, por lo tanto, que es la aurícula derecha, y si me ubico en esta región, porque en este está la válvula tricúspide, ¿sí? Entonces, en esta región vamos a encontrar esta estructura que se llama el triángulo de Koch. En ese triángulo encontramos el nodo auriculoventricular. Fíjense que está pegado bien cerca de la válvula tricúspide. Y abajo el seno coronario. Ahí está ubicado el nodo auriculoventricular. ¿Okay? Luego la aurícula izquierda, que aquí la reconocemos por las venas pulmonares, que por cierto, ya les dije, es la región más posterior, que es la última de este sistema. El bicho. Luego tenemos el sistema fibroso. Yo vi cuando lo sacó, Yo también. pero pensé que lo Porque había. tenemos que la despolarización se origina en el nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y este tejido fibroso está impidiendo en condiciones normales que otros segmentos del corazón se despolarizan. La despolarización pasa solo otra vez del nodo auriculoventricular que ustedes ven acá y ven el tejido fibroso, luego se nos forma el haz de His y luego las ramas derecha y la rama izquierda. La vemos acá. Entonces siempre asumimos que la rama derecha y la rama izquierda es una única rama, no, esa rama se ramifica y forma la rama anterior superior, posterior inferior, una rama mediana. La rama izquierda que la ven acá es grandota, ¿la ven? Hay una que se llama mala. Importantísimo, ¿por qué? Porque es el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, sin duda, un elemento esencial. Y vemos acá el ventrículo derecho como la ramificación, bueno, es menor, pero igual tiene varias ramas que forman este tejido de conducción. Luego tenemos los ventrículos, que ya ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Con ese breve recuento anatómico, ¿sí? Tenemos que tener claro que ese sistema de conducción permite ciertas cosas. ¿Qué permite? Uno, la optimización de la función de bomba. ¿Por qué? Porque permite el sincronismo auriculoventricular e interventricular. ¿Sí entienden eso? ¿Qué es ese sincronismo que les estoy hablando? Pues tenemos un ciclo cardíaco, ¿verdad? Tenemos la despolarización de las aurículas, luego estas se contraen y secuencialmente, cuando llega al nodo auriculoventricular, hay un retardo en el paso de esos impulsos para permitir los fenómenos que luego se van a producir a nivel ventricular dentro del ciclo cardíaco. Entonces, por lo tanto, una optimización de la función de bomba, manteniendo el sincronismo a través de esta estructura. Y el otro elemento que es importantísimo es el nodo sinusal, que se lo explicaba en la clase previa la doctora Linares, que es el automatismo del nodo sinusal. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico. Estos elementos establecen un orden jerárquico. ¿Qué ocurre? El nodo sinusal tiene una frecuencia de descarga que inhibe a los otros focos. Entonces, si está estimulando el nodo sinusal a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, esta lámina de citas de 60 a 90, él inhibe los otros focos. Si por alguna razón que una enfermedad, por ejemplo, el nodo sinusal, y no tenemos conducción, En la nevera de la carta. vamos a tener un marcapaso subsidiario. En este caso es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, como ustedes ven, tiene una descarga más lenta. ¿Ok?
Entonces ya yo viendo el electrocardiograma, yo tengo claro si ese ritmo está viniendo del nodo sinusal o se viene del nodo ventricular. Asimismo, a medida que vamos alejándonos del sistema de conducción, pues ustedes ven como los escapes, los ritmos de escape son cada vez más lentos. Esto es un sistema biológico interesantísimo porque permite la supervivencia. Se me bloquea esta estructura, tengo esta estructura en todo el ventricular. Si tengo un problema en el kit, incluso a nivel de la fibra de Purkinje, voy a tener estimulación a 30 latidos por minuto. Un paciente que tiene riesgo de muerte súbita, pero todavía, a veces nos llegan a la consulta, en realidad a la emergencia, con un bloqueo total, pero están vivos. ¿Sí? Entonces eso es interesantísimo como lo hermoso de la fisiología y de la anatomía. Ustedes esto, yo quiero que lo tengan claro, ya ustedes lo vieron. Les pregunto, ¿qué es esto que tenemos acá? ¿Qué tipo de células son estas? Ay, yo no sé. Son las células miocárdicas de, ¿cuáles son? De respuesta. Miren esta respuesta, ¿cómo? Son de respuesta rápida. Son las células contráctiles. Este tipo de patrón. Yo quiero que lo vean y lo tengan claro, porque aquí se abren canales de sodio, entre otras cosas, y una despolarización rápida. Son las células de respuesta rápida. Mientras miren esto acá, estas son las células, por ejemplo, del nodo sinoauricular. Ustedes los vieron recientemente. Están menos negativas que estas. ¿Se acuerdan del potencial de membrana en reposo? Este es de menos 90 milivoltios y esta es más positiva. Tiene los prepotenciales diastólicos y es lo que permite el automatismo cardíaco. ¿Sí? Tenemos una fase 0 y una fase 3, a diferencia de esta que tiene las fases mucho más marcadas. Evidentemente tiene una fase 2, 1 y 2 y 4, pero vemos que es diferente y depende de estos canales acá. Esto se lo viene. Esto mantiene los prepotenciales diastólicos más positivos, ¿sí?, que las células contráctiles. ¿Okay? Entonces, si nos ubicamos en el nodo sinoauricular, voy a tener este tipo de despolarización y repolarización. ¿La vieron? Es clarita, ¿no? Luego, alrededor del nodo, tenemos unas células que se llaman transicionales, ¿sí?, que se encargan de conducir, amplificar el impulso que llega luego a las células contráctiles, que son estas que ustedes vieron, que son de respuesta rápida, y aquí la ven, clarita. ¿Ok? Rapidito con esto, nada más para ubicar lo que yo les dije. No sinusal. Miren cómo todo lo que viene cerca del sistema de conducción tiene un RSC. Loca. ¿Ok? Así mismo tiene una frecuencia de carga de 60 latidos por minuto. Si yo tengo ¿Pegó? un ritmo entre 40 a 50 latidos por minuto, con fuerza que no puede ser tan ancho, yo sé que ese ritmo de escape viene del nodo auriculoventricular, o por lo menos del inicio del disco. ¿Sí? Por eso hablamos de ritmos nodales. Y por último, tenemos los ritmos de escape ventriculares, que vienen de estas regiones, que tienen una frecuencia más lenta. Y como se alejan del sistema de conducción, ustedes van a ver un QRS más ancho. Todo lo que se despolarice lejos del sistema de conducción normal va a tener un QRS más ancho expresado en el electrocardiograma. Y eso también les permite diferenciar ciertas cosas cuando este es patológico. Esto es un término, el área precordial, que nosotros lo usamos actualmente para electrocardiograma. Cuando yo me gradué, ya cuando estudié medicina extrema, no sé en qué momento, pero luego de llamarse, si uno hablaba de dolor precordial, entonces lo maltrataba en una de las revistas, pues no podía ser, tenía que ser dolor torácico, pero sin embargo sigue siendo un área que la necesitamos porque sabemos que tenemos unos electrodos que vamos a colocar en el corazón, que ya vamos a ver cómo son, y que están en el área precordial. O sea, es un término que no pierde vigencia cuando hablamos del electrocardiograma. Rapidito, esta es la base del corazón, arriba. Les pregunto, ¿qué es esto? Se lo estoy mostrando. Esta es la aurícula derecha, ¿por qué? La cava superior y la cava inferior. Si esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, porque tiene las pulmonares. ¿La vieron las cuatro venitas? Sí. Esa es la base del corazón y luego tenemos el corazón, y esto lo usan sobre todo los ecocardiografistas, basal, medio aplicar,
ápice. No, ¿Ok? pero creo que Estas eso son está las bien. 17 elementos que configuran Cuando la volvieron la estructura del corazón. En base a esto, tenemos unas arterias. Ya vieron circulación coronaria también, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de la coronaria derecha? Irriga este segmento, mientras la coronaria, perdón, la del segmento anterior irriga este segmento, mientras la circunfleja y la coronaria derecha irrigan este segmento. Esto ya lo vimos. Entonces, teniendo claro ese repaso anatómico, que no sé si fue muy breve, ¿quedaron claros con algo con el sistema de conducción? ¿Tienen alguna pregunta con relación al sistema de conducción? Vamos a entrar dentro de esta teoría, la teoría del dipolo. Si ustedes entienden esto, van a tener claro el origen de dónde viene la despolarización, el origen de una arritmia cardíaca. Van a entender básicamente todo si ustedes entienden esto. Y es que esto del dipolo, para hacerlo sencillo, porque las cosas sencillas yo creo que se me quedan en la cabeza, ¿vale? Me voy a imaginar que yo estoy parado en el andén, no sé, de un tren o de un metro, por ejemplo. Y el metro que viene hacia mí tiene una carga positiva, yo lo veo con un signo más hacia mí. Entonces, yo estoy aquí parado, soy este electrodo explorador, y cuando viene el metro hacia mí, se produce esa despolarización positiva. Yo no estoy viendo que viene hacia mí. En el momento que el metro pasa a mi lado, ¿sí? Voy a tener esta despolarización isodifásica. Y en el momento que él se aleja, imagínense que está viendo el metro, lo perdí. En la parte de atrás de ese metro veo un signo negativo. Eso es lo que ocurre con el movimiento de cargas a nivel de las células cardíacas. ¿Lo entendieron? Porque es importante. Entonces tenemos una célula cardíaca con una que está negativa en reposo y que vino una despolarización, reclutó esa célula y pasó. ¿A cuánto pasó, muchachos? De menos 90, ¿a cuánto pasa? A 40 positivo. 30 40. positivo. Entonces se positivó. Eso es lo que ocurre cuando hay una despolarización. Y evidentemente, ¿se acuerdan de la fase 0, la fase 1, luego viene la repolarización? Y esa célula vuelve otra vez a estar negativa. ¿Esto lo tenemos claro? Sí. Sí, el concepto de vector. Y ese concepto se basa entonces en tener claro que hay un vector de despolarización, y ese vector de despolarización es la sumatoria de todo ese conjunto de despolarizaciones que están ocurriendo en esas cámaras auriculares o atriales y ventriculares. ¿Ok? Así como hay un vector de despolarización, en este caso, de la dirección positiva, también tenemos un vector de repolarización, ¿sí? Que puede dar positivo o negativo dependiendo de las regiones del miocardio que tengamos. ¿Ok? ¿Por qué digo las regiones del miocardio? Bueno, más adelante lo veremos. Entonces, bueno, aquí tenemos una célula plenamente repolarizada en reposo y tenemos lo que hemos venido explicando. Cuando ella se repolariza, se relaja y tenemos ese ciclo a nivel celular, pasando de un estado de reposo, una despolarización y una repolarización nuevamente, volviendo a ese estado que tenía previamente. Y esto es más o menos lo que ocurre a nivel, porque les venía explicando, con un carrito en lugar de un metro. ¿Ok? Viene como hay un vector de despolarización, el dipolo, que eso tiene un sentido que va registrándose en nivel electrocardiograma, produciéndonos por lo tanto un conjunto de ondas y segmentos que son lo que caracteriza al electrocardiograma y que yo voy a profundizar cada uno en este momento. Aquí también tenemos, esto si metemos un catéter adentro del corazón, un estudio electrofisiológico, que es el intervalo PA y HB, que nos habla de la conducción ventricular y a nivel auricular, el rodo auricular. Y esto me pareció bonito, porque si uno se imagina esto, entiende muchas cosas. Esta secuencia de despolarización, imaginándome que son fichas de dominó, que una recluta a otra y van cayendo progresivamente. Ustedes lo ven acá y como la
Las fichas van despolarizando a medida, correlacionándose con cada uno de los elementos de la despolarización y la repolarización. ¿Okay? Si ven allá arriba, yo creo que quizás tengo un chiquitico las letras, pero básicamente es que nos imaginemos que eso es lo mismo que está produciendo. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en el método. ¿Alguien tiene un reloj? 2:32. ¿Cuándo empezamos? Como 20. No sé. Bueno, desde el punto de vista histórico, vamos a pasarlo, entonces para ir más rápido, aquí tenemos las ondas cuando se registraron, fíjense cómo el señor Matías creaba lo que actualmente vamos a ver. De todos modos, Beethoven, importantísimo, se ganó el premio Nobel de Medicina, y fíjense cómo él publicó y le puso nombre a estas ondas que nosotros vemos hoy. Esta es la publicación de 1895, la publicó Beethoven. Y este es un método que desde que Beethoven lo empezó a describir, aún hoy tiene vigencia. Rápido, sencillo, lo consigo en cualquier lugar y me permite diagnosticar un conjunto de patologías. Entonces, básicamente, entrando acá, el electrocardiograma, por lo tanto, es la representación gráfica de los potenciales eléctricos del corazón que se obtiene, bueno, pues, de la medida a través de la superficie corporal con un electrocardiograma. Voy a traer un videito acá, porque Beethoven, que lo publicó en 1895, acá tenemos, no se va a escuchar, pero miren, este es en el 2025, este es el hospital, me parece que es Ramón y Cajal en Madrid, que fíjense que está usando los principios que el doctor publicó. Miren cómo se reconstruye con un chaleco en 10 minutos para evitar meter catéteres intracoronarios, dentro de las cavidades cardíacas, y con ese chaleco ya te vas con el diagnóstico certero a dónde vas a tratar. Entonces fíjense cómo es el chaleco que interesante. Y se basa también en los principios que y esto es nuevo, este es el 2025. Entonces aquí tenemos el aparato, que es el electrocardiógrafo. Ustedes lo han visto, me imagino, ¿verdad? Fíjense que el electrocardiógrafo tiene las derivaciones precordiales. ¿Se acuerdan de esa área precordial que les hablé? Tenemos, y por otro lado tenemos las derivaciones de los miembros. ¿Sí? Que ya las vamos a describir. Estos los colores, por favor. Aquí dice que rojo es el superior. No. Agarren el electrodo y vean donde dice ABR, ABL, ABF y el neutro, y no se basen en colores porque no se van a correr. Entonces B1 está en el cuarto paso intercostal derecho junto al esternón. B2, cuarto paso intercostal derecho, izquierdo, perdón, del esternón. Luego ponemos el B4. El B4 traza una línea media desde la clavícula, poquito espacio intercostal izquierdo, y ahí está B4, debería estar generalmente si el corazón no está dilatado en la punta del corazón. Luego tenemos entre B2 y B4 ponemos a B3, ¿sí? Luego tenemos B5, que está en la línea axilar anterior, siempre se equivocan y lo ponen para acá, línea axilar anterior, y por último tenemos B6, que está en la línea axilar media. Nunca colocan eso bien. Es una eterna pelea para que hagan estas cosas. Tenemos técnicos, tenemos enfermeras y es impresionante que no tienen cuidado. Entonces les recomiendo cuando léanse esto, que sean portavoz de tratar de hacer las cosas bien, porque entonces tú ves un electro que tienes un área inactiva anterosectal y no es tal. No tienes que mandar a repetir el electro. Entonces el electro tiene un papel, ¿sí?, de registro al pulso. Por otro lado, tenemos las extremidades. Entonces colocamos esto, extremidad superior derecha, extremidad superior izquierda, luego extremidad inferior derecha y extremidad superior izquierda. ¿Okay? Y acá tenemos el papel que registra esa actividad eléctrica. Entonces tenemos, ustedes ven que
un papel milimetrado. ¿Sí? Entonces lo dividimos en este sentido. ¿Sí? Cada cuadrito de esto, 1, 2, 3, 4, 5, que mide esto, en este sentido mide la velocidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay entonces 40 milisegundos por cada cuadrito. Entonces, un cuadrito grande son 200 milisegundos o 0,20 segundos. Entonces, por lo tanto, en este sentido yo mido velocidad. ¿Ok? En este sentido. Y cuando yo voy en el sentido vertical, no en el horizontal, mido la velocidad, mido voltaje. Discúlpenme. Entonces, por lo tanto, 1 centímetro, que son 10 cuadritos, corresponde a 1 milivolt. Entonces, en este sentido yo mido voltaje, en este sentido mido duración. ¿Sí? Y esto que ustedes ven acá es la calibración del electrocardiograma. El electrocardiograma debe estar calibrado a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que cada milímetro, por lo tanto, mide 40 milisegundos. No es que es obligatorio. Si yo quiero buscar ciertas cosas, yo puedo cambiar la velocidad. ¿Sí? Pero sepan que esto es lo estándar que usamos. ¿Alguna pregunta? Dime. Se me va a acabar el tiempo. Ah, no,